Y he titulado el mensaje del día de hoy, ¿Cómo acabar con mi pecado? ¿Cómo acabar con mi pecado? Desde Marcos capítulo 9, del versículo 42 al versículo 48. Y he estado orando esta semana de una manera particular por la congregación. Y estoy convencido que este es un mensaje que se destaca sobre otros mensajes por su relevancia, por su importancia, porque todos, absolutamente todos, necesitamos este mensaje que vamos a escuchar esta mañana. Y de una manera especial yo les pido que hoy puedan tener una actitud de solemnidad particular hacia la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para redarguirnos, para instruirnos, para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Sin embargo, creo que hay ciertos pasajes de la Escritura que tienen un peso, una sobriedad que nos conmueve hasta lo profundo del corazón, que el Señor usa de una manera especial para santificar a su pueblo. Y creo que este es uno de los pasajes especiales, y no estoy hablando de superioridad en contraste a otros versículos, pero por la manera en que está escrito, por la forma en que el Señor habló, por lo que el Señor está hablando en estos versículos y por la manera en cómo este pasaje ha impactado a las generaciones cristianas de generación en generación, pues creo que es particular. Y por eso les pido que hoy puedan orar y suplicar al Señor que tengamos la reverencia y que tengamos la actitud que Dios pide que debemos tener ante su palabra, que es ¿cuál? Temblar ante su palabra. No está hablando un hombre, no son las ideas y sueños de una persona, sino que es la palabra misma de Dios hablando en esta mañana. Y es especialmente importante este mensaje porque yo creo que en este salón hay personas que aún no han nacido de nuevo. Hay personas que están asistiendo a esta congregación semana tras semana y no están en Jesucristo. Aún no tienen al Espíritu Santo morando dentro de sí. Y saben, quiero decirles algo, tal vez ustedes están en un estado lamentable y terrible, porque están viniendo aquí semana tras semana a escuchar la palabra de Dios, un llamado al arrepentimiento, y están saliendo por esa puerta a vivir de la misma manera que estaban viviendo, o aún cada semana peor. Y realmente este es un estado lamentable porque lo que dice la palabra es que a personas que escuchan y escuchan, pero siguen en un patrón de desobediencia a Dios, lo que Él dice es que la condena es mucho mayor. Porque otro que no ha escuchado nada y sigue en su rebeldía, pues simplemente nunca escuchó, pero el que ha escuchado la palabra de Dios y continúa, es como si le estuviera escupiendo en la cara a Jesucristo, diciendo, esa es tu palabra, pero no me importa nada. Y realmente esto es relevante, esto es importante. Hay algunos de ustedes que ya están en Cristo, sin embargo siguen aferrados a ciertos pecados. Y el Señor quiere hablarles de una manera especial también a ustedes. Pero hay un tercer grupo, que hace parte del primero que mencioné, pero es un grupo de engañados, o podríamos decir autoengañados, que son personas que están ahí sentadas, que asisten cada semana y están convencidos que son creyentes, están convencidos que han nacido de nuevo, pero su vida da evidencia de que no hay ninguna obra del Espíritu Santo en sus vidas y están engañados a sí mismos. La Biblia no dice que los que van a ser salvos son aquellos que están autoconvencidos de que son cristianos. La Biblia dice que aquellos que serán salvos son aquellos en los cuales Dios ha obrado de manera poderosa y han nacido de manera milagrosa del Espíritu, han nacido de arriba. El Señor ha hecho una obra en aquellos que Él salva. Y es imposible decir que yo he nacido de nuevo, que he experimentado una obra poderosa de Dios y que nada ocurra en mi vida, que no haya un avance en la lucha contra el pecado. Y quiero ser muy claro, es imposible decir que yo soy cristiano, pero no hay una lucha constante en contra de mi pecado.
Y por eso este mensaje se hace relevante. ¿Cómo acabar con mi pecado? Aplica para personas que no están en Jesucristo, que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, necesitan luchar con su pecado y arrepentirse y pedirle al Señor que empiece a obrar en su vida. Pero el cristiano todavía tiene remanente de pecado en su vida y necesitamos saber cómo luchar con nuestro pecado en el día a día. Y por supuesto, aquel que piensa que es cristiano, pero sigue viviendo en una vida de pecado como estilo de vida, está dando muestra de que no es creyente en absoluto. Y por eso este mensaje es sobrio, es importante. Y creo que hay una falta, y es que no entendemos de qué se trata la vida cristiana. Algunos piensan que bueno, la vida cristiana es tal vez asistir a la iglesia cristiana es bueno, tal vez cantar algunas canciones, memorizar algunos versículos, asistir a fundamentos de la fe, hacer las clases de membresía, hablar con jerga cristiana cuando estoy con cristianos, pero cuando estoy con personas que no son cristianas, pues vivo como el mundo. Eso no es ser cristiano. Una persona que es un cristiano es uno que nació en pecados y delitos, como nacemos todos con una naturaleza pecaminosa, vivimos pecando y rebelándonos en contra de Dios, pero un día, en un momento de nuestra vida, Dios nos revela nuestro pecado. Un día somos expuestos completamente y podemos darnos cuenta que si seguimos en esta ruta, pues vamos a ir de camino al infierno, a la condenación. Y en ese momento, cuando esa persona puede ver que por su vida, como está viviendo, va a ser condenado eternamente, pasa algo. Y es que no solamente se ve a sí mismo como pecador, sino que también ve a la cruz de Jesucristo y puede decir: Señor, sálvame, perdóname. Y una vez que alguien reconoce su pecado y ve a Jesucristo como el único medio de salvación y se aferra a Él, entonces pasa algo sobrenatural. Y es que un cadáver espiritual viene a la vida, nace de nuevo y ahora tiene nuevos afectos. Ahora ya no está enamorado de este mundo, sino que quiere amar las cosas de Dios. Antes quería llenar su mente de basura y ahora quiere llenar su mente de la palabra de Dios. Y comienza algo que se llama la lucha contra el pecado. Y quiero decirles algo: luchar contra el pecado no es sinónimo de decir que usted practica un pecado. No sé si les ha pasado que algunas veces decimos: no, es que yo lucho con este pecado. Y lo que está diciendo la persona no es que lucha contra el pecado, sino que lo que está diciendo es: yo practico este pecado. Hay una gran diferencia entre practicar un pecado y luchar. Porque si hay una lucha, el Señor dice que hay una progresión en la santidad. Si yo estoy diciendo que yo estoy luchando con este pecado, lo que estoy diciendo es que cada vez estoy viendo que ese pecado tiene menos fuerza en mi vida. Si usted no está viendo que un pecado está siendo disminuido en su vida, entonces usted no está luchando en absoluto. Y me encanta una ilustración que hace Paul Tripp acerca de la vida cristiana y la lucha contra el pecado. Y es un ejemplo, e imagínense y pónganse en esta escena. Imagínense que un día se levantan y alguien les dice: mira, te voy a regalar una mansión. Te voy a regalar una casa que tiene 10 habitaciones, tiene una cocina gigante y hermosa, tiene jardines afuera hermosos, realmente es una mansión. Y todos dicen: bueno, pues ese sería un buen regalo, ¿no? Qué lindo tener una mansión como esta. Pero la persona dice: hay un pero. Y siempre hay un pero, ¿no? Y más cuando el regalo se ve tan bueno. Resulta que esta mansión, hay un individuo que vive ahí hace años y no se quiere salir tan fácil, ¿cierto? Esa persona se le entregan las llaves de la casa, pero además le dan todas las armas y le dicen: mira, ese individuo tiene cierta fuerza, pero tú, con las herramientas que te estoy dando, tienes la capacidad de sacarlo. Esa es una ilustración de la vida cristiana y los residuos de pecado que todavía quedan en nosotros. Es un regalo maravilloso de la salvación, pero todavía hay unos residuos de la antigua vida. ¿Y qué es lo que tendría que hacer una persona que recibe esa mansión y a la cual se le dan todos los instrumentos y las armas para sacar a ese intruso? Bueno, lo que tiene que hacer es, bueno,
quiero tomar control de esta mansión, quiero vivir y disfrutar de esta mansión, pero necesito eliminar a ese intruso. Y en un sentido, ese es el proceso de la vida cristiana. Se nos ha regalado y se nos ha dado una herencia hermosa, pero algunos de ustedes lo que han hecho es que ahora han recibido la mansión, pero dicen, el intruso todavía lo puedo tener en algunas habitaciones. De vez en cuando el intruso hasta conoce mejor esta casa que yo. Y lo que el Señor nos manda es a matar a nuestro pecado, a debilitarlo, a acabar con él. Y el día de hoy vamos a estar estudiando Marcos 9 del 42 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera sido atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, literalmente tropezar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Esa es la palabra de Dios. Y oremos suplicándole al Señor que haga una obra. Y todos hoy, creo que todos podemos reconocer que necesitamos matar el pecado en nuestra vida. Supliquemos al Señor que nos ayude. Padre, venimos delante de ti como un grupo de pecadores que suplica, Señor, por tu ayuda. Padre, hoy te suplicamos que a través de tu palabra tomemos más herramientas con las cuales podamos matar, mortificar, debilitar el pecado en nuestras vidas, Señor. Padre, reconocemos que hasta el día que estemos en la gloria tendremos que estar luchando contra nuestro pecado, pero queremos realmente como congregación empezar a vivir una verdadera lucha contra el pecado, Señor. No decir que estamos luchando, no pensar que hay pecados con los cuales simplemente convivimos desde hace décadas, sino que tú, por tu gracia, hoy reveles nuestro corazón, pero no solamente eso, sino que yo te suplico, Señor, que consumas nuestro corazón por amor por Jesucristo. Padre, yo te suplico que pongas un deseo intenso en esta congregación, en mi propia vida, de buscarte con diligencia todos los días, Señor, en oración. Padre, de amarte realmente, y que sea ese amor, Señor, que nos consuma tanto tu amor, que nos ayude a luchar contra nuestro pecado, Señor. Padre, no solamente quiero dejar de practicar malas cosas, sino que queremos amarte, Señor. Y tú eres el único que nos puede dar esa capacidad. Padre, ayúdanos hoy a reconocer la gravedad de nuestro pecado. Ayúdanos a tomar medidas extremas y fuertes en contra de nuestro pecado. Y ayúdanos, Señor, a ver que las consecuencias de no tomar medidas va a repercutir en un juicio severo. Padre, haz una obra, haz lo que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor. Amén. Esta mañana entonces mi propósito es que entendamos que si no matamos nuestro pecado, entonces el pecado va a terminar destruyéndonos a nosotros. Digámoslo en otras palabras, si no atacamos nuestro pecado, entonces ese pecado va a terminar acabando con nuestra vida. Y si ustedes no están en Cristo, no solamente con su vida temporal, sino que va a tener consecuencias eternas. Y vamos a ver entonces el estudio de esta mañana en 3 secciones. Número 1, la estrategia principal para acabar con nuestro pecado es ¿cuál?
reconoce la gravedad del pecado. Esa es la primera forma de atacar nuestro pecado, reconocer la gravedad de él. La segunda estrategia es toma medidas radicales en contra de tu pecado. Lo primero es reconocer la gravedad que tiene nuestra vida, pero el segundo punto es tomar medidas radicales en contra del pecado. Y en tercer lugar es considerar las consecuencias de no atacar nuestro pecado. Esa es otra estrategia de cómo luchar, considerando las consecuencias de dejarlo vivo, de dejar que nuestro pecado continúe como un habitante de nuestra vida cristiana como si fuera normal. Eso es lo que nos instruye este pasaje. Reconocer la gravedad, tomar medidas y considerar las consecuencias de no hacer nada. Miremos el primer punto. Reconoce la gravedad del pecado. La primera estrategia para acabar con el pecado en nuestras vidas es reconocer que es grave, que es serio. Porque hay muchas personas que no luchan contra su pecado. Porque hay muchas personas que ni siquiera vienen en arrepentimiento al Señor. Porque piensan que lo que hacen no tiene consecuencias serias. O tal vez se comparan con otras personas y piensan, bueno, yo no peco como esa persona, o yo no cometo pecados de esa magnitud. Algunos piensan, yo no robo, yo no mato, realmente yo no soy pecador. Y por la cultura en la que hemos crecido, pues a veces pensamos eso, que tal vez pecar son pecados tal vez escandalosos. Pero quiero decirles algo, todos los que estamos en este salón pecamos y pecamos constantemente. Y quiero decirles que tal vez desde esta mañana, desde que se levantaron hasta este punto, esta hora en la mañana, ya hemos pecado varias veces contra Dios. Ya bien sea con nuestras palabras, ya bien sea con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Ya hemos pecado hoy y solo estamos hablando de unas horas al día. Ahora imagínese esto multiplicado por todos los días de nuestra vida desagradando a Dios. A menos que entiendas la amenaza con la cual estás luchando, no vas a tomar acciones serias. Lo primero es reconocer que el pecado es serio. Y para eso necesitamos dejar de ver el pecado desde nuestra perspectiva y empezar a verlo desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo podemos utilizar algo de las Escrituras para entender la gravedad del pecado? Miren la cruz de Jesucristo. Si Dios tuvo que castigar a su propio Hijo en la cruz y el castigo del pecado fue tan fuerte, eso tiene que darnos una indicación de la gravedad del pecado en nuestra vida. Su pecado, el pecado que usted está cometiendo, el pecado que yo cometo es sumamente grave y detestable en contra de Dios, porque no solamente estamos pecando con las personas que están a nuestro alrededor, sino que estamos pecando delante de un Dios santo, bueno, bondadoso. Nuestro pecado es serio. Y por eso el Salmo 19:2 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores o pecados? Absuélveme aún de los que me son ocultos. Mire esta perspectiva del salmista diciendo, aún revela pecados que me son ocultos. Es decir, que aún yo ni siquiera pienso que tengo pecados. Y que están ahí, que están en la superficie, que tal vez otras personas ven, pero yo no puedo ver. Y esa sería una buena oración en este momento, ahí en sus asientos. Señor, revela pecados que son ocultos, que tal vez otros pueden ver, que tal vez otros me han dicho y que yo no he podido ver en mi propia vida. Muéstrame aún pecados que son ocultos, porque quiero realmente agradarte. No quiero tener autojusticia y pensar que soy perfecto, sino que realmente quiero luchar contra mi pecado. En el versículo 42 podemos ver la gravedad del pecado desde una óptica de Dios y no desde nuestra propia mirada. Miren el versículo 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. ¿Y de quién está hablando ahí? Está diciendo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y por el contexto, por lo que hemos venido estudiando en las semanas pasadas, uno de estos pequeñitos se está haciendo referencia a los creyentes.
Recuerden que el Señor había relacionado a los niños con los creyentes, como personas que tienen que ser dependientes completamente de su Padre Celestial, pero también como niños que no están buscando posiciones ni están siendo altivos en su posición. Otra indicación de que está hablando de los creyentes es porque, miren el versículo 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Aquí está haciendo una referencia a los creyentes. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos que son creyentes en mí, el Señor dice que tendrá un juicio grande. Aquí el Señor está comenzando a exhortarles acerca de su necesidad de oponerse al pecado, de combatir radicalmente contra su maldad, pero lo hace de una manera interesante. Cuando pensamos en eliminar el pecado de nuestras vidas, comúnmente ¿en qué pensamos? En el pecado que nosotros cometemos solos, pero aquí el Señor está dando una perspectiva en el versículo 42, donde no solamente tiene en cuenta el pecado que nosotros cometemos, sino que nosotros también llevamos a otras personas a pecar. Y el Señor dice, esto es serio, esto es importante. Jesús lo que está diciendo es, no solo debes combatir contra tu pecado, sino que tú debes evitar a toda costa llevar a otro cristiano a pecar. En otras palabras, Dios detesta nuestro pecado, pero aborrece mayormente que en tu pecaminosidad te lleves a otros, guíes a otros a pecar. Y con esto empieza a haber mayor peso de la perspectiva que Dios tiene del pecado. Dice, tu pecado es serio, pero si en tu pecado estás llevando a otros a pecar, yo lo tomo más en serio, dice Dios. Jesús les viene diciendo que se conviertan en siervos de los demás, versículo 35, que si sirven a otros que son creyentes, es como servirlo a Él mismo y recibirán una recompensa, versículo 41. Él les dice que el mandamiento es que se amen unos a otros. Entonces, si el mandamiento es amarnos unos a otros, llevarnos a glorificar a Dios unos a otros, ¿cómo podríamos nosotros ser instrumentos para que otros también pequen? Miren el versículo 42. ¿Cómo podríamos resumir la enseñanza del versículo 42? Podríamos resumirla así: sería mejor morir de manera desesperada y horrenda que llevar a uno de los hijitos, a uno de los pequeñitos, a uno de los creyentes en Jesús a pecar. Miren el versículo 42 en detalle. Y cualquiera que haga tropezar. ¿Qué significa esa palabra tropezar? Literalmente significa hacer caer a alguien en la trampa. Y hay palabras relacionadas en el griego con esta palabra tropezar que hablan del gancho que se utiliza en una trampa para atrapar a un animal, ¿sí? Donde se pone el cebo para una trampa. ¿Qué significa? Llevar a alguien a tropezar, hacerle zancadilla en la fe a alguien, hacer que un cristiano caiga, debilitar la fe de alguien o instruirle y guiarle directamente a cometer pecado. Y la pregunta para ustedes, ¿ha sucedido eso? ¿Han llevado a otro que está a su alrededor a pecar? No solamente usted está pecando contra Dios, sino que en su pecado se está llevando a otros al lado para que también pequen contra Dios. Versículo 42, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y ya vimos que esta expresión se refiere a un cristiano, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Había dos clases de molinos en los tiempos de Jesús: un molino pequeño que las mujeres podían utilizar dentro de su propia casa y un molino más grande con una piedra más grande que necesitaba un asno para que la pudiera mover esa piedra. Esto es una piedra gigante con un hoyo en la mitad. Y lo que está diciendo acá es que si alguien está llevando a otro a pecar, a uno de esos que están buscando, a uno de esos pequeñitos que está queriendo llegar a Dios, lo que dice el Señor es: mejor que te ataras una piedra o que le hubieran atado una piedra y lo lanzaran al fondo del mar. La muerte por asfixia es una de las muertes más terribles. No sé si ustedes alguna vez han estado en el mar o algunos en un charquito pequeño. Igual se asustan con el agua.
Nos asustamos cuando pensamos que nos vamos a ahogar. Es terrible. Es un desespero porque la muerte no es súbita, no es de un momento a otro, sino que la persona se está desesperando hasta morir ahogada. Es una muerte terrible. Es uno de los temores que tiene el ser humano dentro de su corazón, morir ahogado. Y no solamente ahogado, sino sin esperanza de salir. Que le cuelguen a alguien una piedra que pesa miles de kilos o aún puede ser hasta una tonelada y que lo tiren al fondo del mar, pues es una muerte sin esperanza, no hay posibilidad de salir. Algunos historiadores cuentan que en ejecuciones en el pasado se ejecutaba a algunas personas llevándolos al mar, atándoles una piedra al cuello y lanzándolos para que no tuvieran oportunidad de salvarse. Es una muerte desesperante. Y una pregunta aquí es, lo que está diciendo Jesucristo es que el juicio, la condena de aquellos que llevan a otros a pecar, es igual a morir por asfixia. ¿Saben qué está diciendo? Eso es mejor. Esa muerte tan terrible y tan horrenda es mejor. Porque lo que está diciendo es, mejor le hubiera sido que lo colgaran de esa piedra y que lo lanzaran al fondo del mar. Un comentarista dice lo siguiente: provocar el naufragio espiritual de otra persona es un delito tan grave para el que lo comete que sería preferible ahogarse en el mar antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Obstaculizar, imposibilitar el discipulado de una persona con Jesucristo es una de las acciones más terribles que alguna persona puede cometer. El pecado en nuestras vidas es grave, pero llevar a otro a pecar es aún más grave. Y miren, esta manera de llevar a otros a pecar no solamente es guiar a otro y decirle, mira, peca de esta manera, sino que cuando nosotros cometemos pecado, el pecado inmediatamente afecta al resto de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando usted tiene ira, cuando usted es impaciente en su casa, no piense que simplemente su pecado lo está afectando a usted solo y usted está como en una burbuja donde su pecado está ahí. Cuando nosotros pecamos en nuestro hogar, inmediatamente el resto de la familia está siendo contaminado. Por el ejemplo, porque los guiamos a pecar también porque están recibiendo una reacción pecaminosa. Si yo actúo de manera airada con alguien, pues ¿a qué lo estoy llevando? A que esa persona también esté tentada a reaccionar de manera airada y pecaminosa. Si yo estoy reaccionando de manera inadecuada en el hogar, lo que estoy mostrando a mis hijos es que ese es el patrón de reaccionar ante ciertas situaciones. Y cuando estoy pecando, estoy llevando también a otros a pecar. Así que esto de llevar a otros a pecar no solamente es por medio de guiarles y decirles, mira, vamos a pecar juntos, sino que sucede cuando yo estoy pecando, estoy inmediatamente contaminando a todo lo que hay a mi alrededor. Miren, en nuestro pecado nunca vamos solos, nos llevamos a otras personas por delante también. Yo creo que esto nos da una buena perspectiva de la gravedad del pecado, desde un ángulo que comúnmente no analizamos. El pecado es ir en contra de Dios y no solamente estamos llamados a matar nuestro pecado, sino a no llevar a otros a pecar. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto viendo la gravedad? Bueno, número 1. Si eres un verdadero creyente y has llevado a otro a pecar, pide perdón a Dios y pide perdón a esa persona, porque en vez de servirla y amarla como Dios demanda, lo que has hecho es guiarlo a rebelarse en contra de Dios. Las consecuencias son serias, así que suplica por misericordia. ¿Y saben qué es hermoso? Jesucristo es suficiente aún para perdonarnos de esa maldad, de haber llevado a otros a pecar. Pero suplica por misericordia, pide al Señor que te perdone y pide perdón a esa persona porque la llevaste a pecar. Una aplicación, la segunda, eres esposo o esposa, y escuchen esto con atención, no te atrevas a estorbar el proceso de santificación de tu cónyuge. El Señor se toma muy en serio el crecimiento de sus hijos y nosotros, como esposos o esposas, estamos llamados a ayudar el crecimiento, a ayudar la santificación de la persona que está a nuestro lado, no a estorbarla.
Aquí lo que el Señor está diciendo en otras palabras es: ¿quieres seguir con tu camino de rebeldía? Sigue adelante, tendrás consecuencias horrendas, pero deja a mi hijito que cree en mí tranquilo. Y no solamente esposos y esposas. Si eres un incrédulo que vives pecando y buscando a otros para llevarlos contigo, Dios te dice: aléjate de mi pueblo y no te atrevas a dañarlo guiándolo al pecado. Y una última aplicación. Y aquí quiero hablar a jóvenes solteros. Y escúchenme con mucha atención todos los que están solteros. No solamente jóvenes, puede haber otros más grandecitos solteros. Escuchen con atención esto. Si la persona con la que estás andando y que estás pensando que posiblemente podrías llegar a casarte es alguien que te lleva a pecar, quiero decirte algo: huye inmediatamente de esa relación. Esa persona no te ama en lo absoluto. Y es un instrumento más bien de Satanás para alejarte de Dios. No estén pensando, o algunos como que tienen el noviazgo evangelístico: no, pues cuando nos casemos es que él se va a convertir. ¿Y saben qué? No crean tanto, pues porque tiene una Biblia en la mano, o porque habla, o porque viene a la iglesia. No. Tú sabes cómo vive esa persona y a qué te está llevando. Y si te está llevando a pecar, entonces no es la persona. Y quiero terminar aquí con este primer punto de una manera también que puede sonar fuerte, pero quiero decirles algo. ¿Estás en esta iglesia porque quieres cambiar? ¿Estás en esta iglesia porque estás suplicando a Dios que haga una obra en ti y realmente estás luchando contra tu pecado? ¿Estás suplicando por ayuda a Dios para abandonar tu pecado? Entonces bienvenido. Pero si estás aquí simplemente porque no sé cuál sea la motivación, pero lo que tienes es un estilo de vida pecaminoso y estás guiando a otros al pecado, escúchenme claramente: este no es tu lugar. Si hay pecadores que quieren cambiar, que están pidiendo ayuda al Señor, que quieren cambiar a través de su palabra, bienvenidos. Aquí no hay perfectos, aquí no hay personas que están con una aureola o que andan levitando. Aquí todos somos pecadores que necesitamos ayuda de Dios. Quiero ser claro, esto es un hospital espiritual. Todos venimos enfermos de pecado y necesitamos ayuda de Dios. Pero hay una gran diferencia entre uno que está luchando, que está suplicando a Dios: cámbiame, y otro que viene aquí a manchar y a dañar a otros. Y ese es su único estilo de vida. Si ese es su caso, este no es su lugar. Tu pecado es serio, y si lo ves con los ojos de Dios, no solamente vas a odiar tu propio pecado, sino que jamás vas a querer llevar a alguien más a pecar. Necesitamos erradicar el pecado. Supliquemos a Dios por ayuda. Número 2, toma acciones radicales. Y ya vimos esta primera sección que el pecado es serio, que Dios lo ve de manera seria. Pero ahora miremos la segunda estrategia, que es: toma acciones radicales. Miren, el pecado es como una infección purulenta, algo dañino, algo que no solamente se queda en un lugar, sino que si se deja sin tratar, va a crecer y va a crecer más y más. Y va a dañar otras cosas, va a infectar otras partes de tu vida, va a infectar a otras personas. No puedes, si tienes una herida con una infección, ¿qué se necesita hacer? ¿Se puede hacer simplemente un lavado superficial? No tiene que ser un lavado profundo, porque si se queda una pequeña parte de la infección, ¿qué va a pasar? Pronto va a crecer nuevamente y se va a propagar. Por eso es que para tratar con nuestro pecado, en segundo lugar, necesitamos tomar acciones radicales. Necesitamos tomar acciones radicales. El método que la Biblia enseña para eliminar el pecado en la vida es lo que los puritanos llamaron mortificación del pecado. Mortificación del pecado. ¿Y qué significa mortificar? Significa llevar algo a la muerte, lastimar algo hasta debilitarlo a tal punto que muera o que pierda su fuerza. Y con esto quiero aclarar algo. Mortificar nuestro pecado, acabar con nuestro pecado, no significa que vamos a tener un punto en esta vida donde ya no vamos a pecar más. Eso no es verdad.
hasta que lleguemos a la gloria, vamos a cometer pecado. Pero sí enseña algo la Escritura, y es que en el caminar cristiano tenemos que ver progreso y cada día vernos más parecidos a Jesucristo y pecar menos en diferentes áreas. Pero también sucede algo en la vida cristiana, y es que al principio llegamos a Cristo y usted lucha con unos pecados que son muy evidentes, porque todos los veían, y entonces usted lucha con esos pecados que todos veían. Y una tentación es que, bueno, ya eliminé todos los pecados que eran visibles. Pero cuando alguien quiere crecer realmente hacia la imagen de Jesucristo, no solamente lucha con los pecados que son visibles, sino que lucha con los que son internos, en el corazón, con las motivaciones, con los pensamientos, porque sabe que su escrutinio es delante de Dios. Es Dios quien está viendo. No hay ningún lugar, no hay ninguna situación que podamos escondernos de los ojos de Dios. Y queremos ser santos delante de Él, que Él nos ayude. No vamos a acabar completamente con el pecado, pero queremos ver progreso. Queremos cada día crecer más hacia la santidad. Este es el llamado que nos hace la Escritura: mortificar el pecado, irlo matando, irlo debilitando. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mansión el intruso es hábil y se va a mantener. Pero usted lo tiene que mantener a raya, débil, sin fuerzas, estar mortificando el pecado. Hay un hombre que se llamó John Owen y escribió varios tratados acerca de la mortificación del pecado o cómo matar el pecado. Y traje unas copias para que algunos puedan tener esas copias en la mesa de libros acerca de cómo mortificar el pecado. Pero también esta semana voy a intentar enviarles un material acerca de cómo matar el pecado en un PDF que está libre, escrito por varios puritanos. Y necesitamos entrar en esta lucha, y para eso necesitamos estudiar. Pero este puritano, John Owen, dijo lo siguiente, y esta frase es importante que la creamos, pero que marque nuestra vida: mata a tu pecado o tu pecado te matará a ti. Mata a tu pecado o tu pecado te matará a ti. Miremos lo que dice el versículo 43. Y prestemos atención a los impares. Y aquí estoy hasta con matemáticas. Pero vamos a prestar atención en los versículos impares especialmente. Pero leamos del 43 al 48. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Pregunta para ustedes: ¿esto es una declaración literal o son declaraciones metafóricas? No me contesten. Quiero decirles lo que yo entiendo de este pasaje. Yo creo que son las dos cosas. Hay algunas partes de estos pasajes que son literales y algunas metafóricas, pero yo creo que por rápidamente decir que estos son secciones metafóricas de la Biblia, las hemos descartado y hemos perdido realmente lo que el Señor quiere para nosotros con estos versículos. ¿En qué sentido es literal estos versículos? Número 1, debes tomar medidas radicales en tu vida para matar el pecado. Ese es el punto del pasaje. El punto de estos versículos es: debes tomar medidas, por radicales que parezcan, para matar tu pecado. Y quiero preguntarles a ustedes que han dicho que están luchando con el pecado: ¿han tomado medidas radicales para matar el pecado? Y comúnmente la respuesta es no, no he tomado medidas radicales. Y por supuesto, ¿qué es lo que estás viviendo en tu vida? Que sigues practicando los mismos pecados, porque no hemos tomado medidas radicales en contra de él. Si yo quiero matar el pecado, necesito tomar medidas
extremas, algo que realmente sea fuerte en mi vida. Y por eso el Señor utiliza unas ilustraciones tan fuertes. Habla de la amputación de órganos. ¿Qué significa amputar? Cortar, sacar, quitar un órgano, quitar una parte del cuerpo. Esto es extremo y por supuesto es una ilustración, pero lo que está hablando y lo que está diciendo Jesucristo es: ¿quieres matar a tu pecado? ¿Quieres debilitarlo? Necesitas tomar medidas extremas, medidas radicales. Si sigues luchando con el pecado de la misma manera como lo has venido haciendo, vas a obtener los mismos resultados. Si has tomado medidas suaves contra el pecado, pues él seguirá siendo fuerte. Pero necesitas tomar medidas radicales si realmente te importa Jesucristo, si realmente lo amas. ¿En qué otro sentido es literal? En que realmente la declaración de Jesús es literal. No solamente que son medidas extremas, sino que gran parte de estos versículos son literales. Miren lo que dice el versículo 43. Y les pregunto, ¿esto es literal o es metafórico? Miren el versículo 43. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno del fuego inextinguible. ¿Esto es verdad o es algo metafórico? Yo creo que es verdad. Ir manco al cielo o ir con las dos manos al infierno, yo creo que pues mejor ir manco al cielo. Versículo 45. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. ¿Esto es verdad? ¿Esto es literal o no es literal? ¿Qué sería mejor? ¿Ir cojo al cielo que ir con los dos pies al infierno? Esto es literal. A veces simplemente hemos descartado estos versículos porque decimos, bueno, quién sabe qué significan, pero no tienen nada que ver conmigo. El Señor está hablando de manera clara. No hay ningún pecado tan valioso como para ir al infierno por él. Lo repito, no existe ningún pecado tan valioso como para ir al infierno por ese pecado. ¿O sí? ¿Existe algún pecado tan apasionante que ustedes digan, vale la pena ir al infierno de fuego por ese pecado? Eso es lo que está diciendo este versículo. En otras palabras, no existe un pecado tan valioso como para ir al infierno por ese pecado. Y les pregunto, ¿qué pecado amas tanto que estás dispuesto a ser condenado eternamente por ese pecado? Y piensen en sus pecados. ¿Qué pecado es tan agradable para ti que estás dispuesto a decir, voy a ir a la eternidad del fuego por ese pecado? ¿Y saben por qué a veces no hemos tomado medidas radicales? Porque no hemos tenido momentos como este, donde estamos evaluándonos y dándonos cuenta que estamos lanzando nuestra vida y desperdiciando nuestra alma. Pero el Señor Jesucristo es bueno y no quiere que vivamos de esa manera. Versículo 47. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno. ¿Cuál es el punto de estos versículos? Necesitas tomar medidas radicales contra tu pecado, porque si no lo haces, darás muestra de que no eres hijo de Dios y serás lanzado al infierno de fuego. Ese es el punto. Necesitas tomar medidas radicales, porque una persona que no está luchando radicalmente contra su pecado, entonces va a dar muestra de que el Espíritu Santo no está morando dentro de sí y de que no es cristiano. Los cristianos son aquellos que están luchando contra su pecado. Esa es una definición, por decirlo de alguna manera, de lo que significa ser cristiano. Uno que ha sido redimido por Dios para ahora luchar en contra de su pecado y vivir en santidad. Quiere vivir para agradarle, ama a Dios, lucha contra su pecado, odia su pecado, pero ama a Dios. ¿Recuerdan cuando se dice que el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios? Y algunos dicen, pero ¿cómo conforme al corazón de Dios? Si adulteró, mintió, mató, engañó, luego quiso arreglar el problema y fue peor aún. ¿Eso es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Saben por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque es un hombre que amaba lo que Dios ama y detestaba lo que Dios detestaba. ¿Y saben qué detestaba David? Su propio pecado.
Y por eso, en su confesión del pecado es capaz de decir, perdóname, porque he pecado contra ti. Lo que hice contra Betsabé, lo que hice contra Urías, realmente fue contra ti. Y tú eres justo si me condenas, pero ten misericordia. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Ama las cosas de Dios, pero cuando peca, detesta su pecado. Y ese es el corazón de David. Uno que no lucha no es cristiano. Y aquí sabemos que Dios no está llamando a los cristianos a que se corten la mano o a que se saquen un ojo. Algunos descansaron. ¿Y saben por qué Dios no está llamando a que nos saquemos el ojo, que nos cortemos la mano? Porque esto no solucionaría el problema de fondo. Alguien puede pecar por lujuria con sus ojos y estar siendo tentado por lo que entra en sus sentidos y sacarse los ojos, y sin embargo la lujuria y la lascivia no se resolverían. Nuestra mente e imaginación es suficiente sin ojos como para continuar con el pecado de la lujuria. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Toma medidas radicales, por fuertes que parezcan. Realmente en la antigüedad, en el tiempo del Señor Jesucristo y para el pueblo judío, las manos, los pies y los ojos eran uno de los regalos más valiosos que el ser humano recibía, y siguen siendo en nuestros días. Todos valoramos nuestras manos, algunos se las cuidan más que otros, los pies también, los ojos los valoramos. Y aquí el Señor está diciendo, miren, aún lo más valioso o lo más unido que estés a tu pecado, no existe nada en este mundo que valga tanto la pena como para ir al infierno por eso. Aún lo más valioso tendrías que cortarlo por causa de la lucha contra tu pecado. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Debes tomar medidas. Así que en ese sentido podemos decir que es literal, tomar medidas extremas. Pero Jesús está aquí hablando entonces de tomar medidas drásticas para debilitar ese pecado. Sí debe realizar una amputación, pero debe ser una amputación radical de cualquier cosa que te esté fortaleciendo en la carne y que te lleve a pecar. Y quiero preguntarles hoy, ¿qué debes amputar de tu vida hoy para no pecar más? ¿Qué necesita ser amputado de tu vida? ¿Qué medidas radicales necesitas tomar para no pecar más? Para debilitar el pecado en tu vida. ¿Por qué Jesús usa manos, pies y ojos? Porque las manos enfatizan las acciones pecaminosas, los pies las rutas de pecado que cometemos, hacia donde nos dirigimos, y los ojos lo que permitimos entrar en nuestra vida por los sentidos. Si alguien quiere ser un discípulo de Jesucristo, debe luchar en todas las áreas de su vida en contra del pecado. Es radical, no puede ser parcial. Necesitamos estar luchando en todas las áreas de nuestra vida. Y algunos de ustedes todavía están ahí sentados y están diciendo, bueno, yo no soy tan pecador. Pocos, pero algunos. Y lo sé porque algunas veces hablo con algunas personas y me dicen, no, invitamos a alguien y dicen, no, que en esa iglesia solo hablan de pecado. Bueno, hablamos de pecado, pero presentamos al Señor, que es el Salvador de aquellos que pecan. Unos están todavía ahí pensando, bueno, yo no he robado, yo no he matado, pero yo les quiero decir algo. Yo he estado suplicando esta semana para que el Señor revelara nuestro corazón y fuera como si fuéramos puestos delante de un espejo espiritual. Y quiero leerles Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne, es decir, esa carne del viejo hombre que aún se mantiene ahí tomando fuerza. Y quiero mostrarles qué es lo que evalúa el Señor de una persona que está actuando en pecado, que está dándole fuerza a su carne, que no está actuando espiritualmente, sino que está actuando bajo la carne. Miren lo que dice Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne. Y escuche con atención. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Adulterio, fornicación, y está hablando y encajando pecados sexuales, lascivia, pornografía, inmundicia,
Habla de lascivia también, versículo 20. Idolatría. Cuando pones algo que pertenece al lugar de Dios y pones a algo más, a una persona, al dinero, a algo en tu vida, eso es idolatría. Hechicerías, personas que todavía, aunque están asistiendo a la iglesia, aún continúan con prácticas ocultas, visitando mediums, leyendo horóscopos, todavía guardan un amuleto en la billetera, en algún lado de la casa. Todo eso es hechicería y el Señor dice que son obras de la carne. Enemistades. ¿Alguno de aquí tiene enemistades? Pleitos, es decir, personas que andan peleando, discutiendo. Celos hacia alguien más, hacia otro hermano en la fe. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Y ahí Pablo es como tratando de resumir, si se me quedó alguna cosa semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, es decir, que tienen como estilo de vida vivir en estos pecados, no heredarán el reino de Dios. Es claro, él está diciendo, si ese es tu estilo de vida, si las obras de la carne son lo que te caracterizan como estilo de vida, quiere decir que no estás luchando contra el pecado y tú no heredarás el reino de Dios, porque es evidente que el Espíritu Santo no está obrando en ti. Pero algunos dirán, bueno, ninguno me clasificó en esa lista, tengo más. Falta de gozo continuo y amargura. Filipenses 4:4. Personas que mantienen con falta de gozo en su corazón como estilo de vida y amargura. Otro, ira incontrolable e impaciencia. Efesios 4:26. Ira incontrolable e impaciencia. Otros de ustedes en otras sillas tal vez no tienen ira y no son impacientes o no tienen falta de gozo, sino que se mantienen angustiados y temerosos y afanados. Filipenses 4:6. Otros en otro lugar, en otro sector, y no estoy señalando unos sectores específicos, pero están enamorados de sí mismos y de su figura física. Y están completamente llenos de vanidad y aman las cosas de este mundo por encima de Dios. Y quiero decirle algo, algunos de ustedes están tan concentrados en esa apariencia física tan vana y se ven al espejo y se ven hermosos, pero si el Señor pusiera un espejo espiritual, lo que verían es un cadáver completo. Otros no tienen dominio propio, no se controlan con la comida, o no tienen dominio propio en el uso de las redes sociales, no tienen dominio propio de su propia vida, de sus propios cuerpos. Otros que están aquí sentados son perezosos y no les gusta trabajar y piensan que merecen la recompensa sin mucho esfuerzo. Y el Señor sabe. Me encantan esos pasajes en Proverbios cuando dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Un poco de dormitar aquí, un poco de voltearse para el otro lado, y parece que fuera como una bisagra, ¿no? En la cama dando vueltas así. Algunos que están sentados en este salón tienen pecados por décadas y realmente es como una infección que está profunda y las raíces están hasta el fondo del corazón. Y todas sus relaciones con familiares, con amigos, están mediadas por pecados que ustedes y yo hemos practicado por décadas. Pero el Señor en su gracia hoy nos ha traído acá y nos está diciendo, no tiene que ser así por la gracia de Jesucristo. ¿Saben qué es lo hermoso del Evangelio? Que Él no solamente dice que nos perdona de todo pecado, sino que nos da libertad de la esclavitud del pecado. Lo hermoso del Evangelio es que no solamente nos perdona, sino que nos dice, no tienes que seguir viviendo en ese pecado. Tienes libertad para escapar de ahí. Y quiero decirles algo, algunos de ustedes
no han podido luchar en contra de su pecado. ¿Saben por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes, fortaleciéndoles y capacitándoles para luchar. Y a manera de ilustración podemos pensar en que, imagínense ir en un carro y que el carro se apague por falta de gasolina. Y usted se baja del carro y empieza a revisar. Y dice, es que el parabrisas está como sucio. Se empieza a limpiar el parabrisas. Y las llantas, y está ahí con una manguera, empieza a limpiar las llantas. El motor lo sacude. Y luego se monta al carro y dice, bueno, ahora sí. Si no tiene la capacidad interna, si usted no ha puesto gasolina en el carro jamás va a andar. Y eso es lo que pasa con algunos tratando de luchar contra el pecado. Tratan de maquillar algunas cosas externas, algunos síntomas externos de pecado, pero no hay un cambio interno porque no tienen la capacidad desde adentro, no tienen al Espíritu Santo morando. Y si ese es su caso, suplique que el Señor lo salve hoy. Suplique al Señor por salvación. No tienes la fuerza, no tienes la capacidad. Y otros de ustedes ya son cristianos, pero también están atorados con un pecado que no los deja avanzar. Y estoy convencido que la lucha contra el pecado, el éxito, la clave está en dos cosas: la fe y el amor por Jesucristo. Fe en Jesucristo y amor por Jesucristo. ¿Por qué fe y amor? Aquí podría extenderme un rato largo, pero voy a tratar de explicarlo rápido. Estamos en Cristo Jesús y Él dice que lo que es de Él es nuestro. Y que cuando estamos en Él, por ejemplo, Él nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Qué significa esto? Que ahora yo por la fe puedo creer que Jesucristo vive en mí. Y que el espíritu de dominio propio es algo que yo ya tengo. Ahora yo tengo que vivir por fe creyendo que Él ya me lo ha dado. Usted no necesita más amor. Usted ya ha recibido todo el amor que necesita. Ahora necesita vivir por fe y amar a otros. Usted no necesita más dominio propio. Si está en Cristo, ya tiene ese espíritu de dominio propio dentro de usted y tiene que vivir por la fe. Y cuando se enfrente a una situación de tentación, decir, voy a vivir de esta manera por la fe, como si Cristo estuviera viviendo en mí. Y no como, porque es que Cristo está viviendo en usted. Esa es la vida de la fe. Cristo obrando a través de nosotros. Y cuando va a ver algo, usted dice, Jesucristo no puede ver esto. Y yo estoy viviendo a través de Cristo. Con Él morí en la cruz, pero también a través de Cristo vivo hoy. Ahora Cristo vive en mí. Y hay cosas que no puedo hacer porque simplemente Jesucristo está viviendo en mí a través de su Espíritu Santo. Y eso necesita fe. No es que usted no tiene la capacidad de luchar contra su pecado, es que usted no está teniendo la fe en actuar de esa manera, porque Él dijo que usted ya recibió dominio propio. Y amor por Jesucristo. Yo sé que hay múltiples métodos para luchar contra el pecado y son importantes, pero principalmente lo único que me hace a mí realmente matar el pecado es que amo tanto a Jesucristo que simplemente es inconcebible para mí practicar este pecado como si nada. Porque lo amo realmente a Él. ¿Qué debemos amputar de nuestra vida? Y quiero anunciarles que vamos a estar en esto de cómo matar nuestro pecado varias semanas. Pero quiero ir aterrizando. ¿Qué debemos amputar de nuestra vida? Número 1, amputar cualquier enseñanza profana. Primera de Timoteo 4:7 dice que no estemos influenciados más por enseñanzas profanas. Y algunos de ustedes acá en este salón necesitan abandonar enseñanzas profanas, cosas que están llenando su cabeza en contra de la palabra de Dios. Algunos deben dejar de leer algunas cosas y esa es una medida radical. Dejar que haya cosas que influencian mal su mente y su cabeza y necesita hacer un corte radical. Eso es de lo que estamos hablando, de tomar medidas radicales. Algunos necesitan dejar de ver ciertos programas de televisión, porque eso lo único que está trayendo es que su carne se fortalezca más y más. Y miren, esto no es por legalismo. ¿Por qué no es legalismo? Porque no todos tienen que hacer lo mismo. Pero si es su caso, que eso le está afectando, que eso lo está llevando a pecar, usted debe tomar decisiones radicales y amputarlo de su vida. Número 2,
1 Corintios 15:33, amputar malas compañías en tu vida. Algunos, espero que el Señor les esté mostrando que lo que necesitan es dejar de frecuentar ciertos amigos que no eran amigos, o dejar de tener relación con ciertas personas que no aportan en nada a tu santificación, sino que son un caldo de cultivo para la tentación. Amigos que te llevan a la borrachera, al pecado. Amigos que, por ejemplo, para un hombre casado o una mujer casada, cada que se reúne con esos amigos, le dicen, lo mejor sería estar soltero. Esos no son amigos que debe tener un creyente que quiere mantenerse fiel a su esposa. No hay ningún pecado tan valioso como para ir al infierno por él. Tercero, amputar fuentes de tentación. Amputar fuentes de tentación. Y miren, la tecnología ha sido una bendición en muchos sentidos. Ahora podemos hacer las cosas más rápido, puede que rinda más el tiempo, pero algunos de nosotros, la tecnología lo que está haciendo es marchitar nuestra alma y necesitamos tomar decisiones radicales. Si eres un hombre o una mujer que lucha con el pecado sexual, tal vez hay que sacar el televisor de la casa. Y algunos dirían, no, tan radical. Pues si eso te está llevando a destruir tu alma, pues sería necesario hacerlo. O no tener celular, o no tener computador en la casa. De eso es de lo que está hablando Jesucristo. Tomar las medidas que sean necesarias para debilitar mi pecado. O crecemos en el espíritu o crecemos en la carne. Y algunos están diciendo, bueno, no puedo tomar medidas tan radicales. Lo que están diciendo entonces es que para mí es más importante practicar ese pecado. Horas y minutos perdidos en redes sociales, viendo televisión, viendo noticias, jugando videojuegos, otras cosas que están muy de moda ahora, juegos en el celular y perdiendo tiempo ahí. Y lo único que sucede es que la carne se va fortaleciendo. La carne. ¿Saben cuándo veo que la carne se está fortaleciendo? Cuando me doy cuenta que después de unos minutos estaba como en piloto automático. ¿Les ha pasado? Estaban simplemente haciendo algo sin estar pensando. La carne está tomando fuerza y luego se va a manifestar de diferentes maneras en nuestra vida. Quinto, necesitas aprender la práctica de desvestir y vestir. Les leo Efesios 4:22, no tienen que buscarlo, pero se los leo. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué necesitamos? Desvestirnos del pecado, pero vestirnos de la justicia de Dios. Si usted solamente abandona el pecado, pero no reemplaza esa conducta pecaminosa por algo que agrada a Dios, quiero decirle algo. Usted se va a desvestir de un pecado para vestirse de otro pecado. Necesitamos dejar de hablar malas palabras, pero necesito empezar a hablar palabras que glorifican a Dios. Un ejemplo, personas que tal vez no tienen dominio propio con la comida y lo único que hacen es comer todo el tiempo y tratar de satisfacer su vida por medio de la comida, y lo que hacen es que abandonan ese pecado, dejan de comer sin control y lo empiezan a reemplazar. Ahora se convierten en los super fitness, ¿no? Y no estoy nada en contra de los super fitness, pero entonces son personas ahora que se convierten orgullosos por su manera tan perfecta de alimentación. Y hasta juzgan a otros que no se alimentan de esa manera. Miren que si no reemplazamos el pecado por algo que es agradable a Dios, vamos a terminar cometiendo otro pecado. Por ejemplo, el caso de muchos que asistieron a Alcohólicos Anónimos es que abandonaron el alcoholismo, pero luego se convirtieron sumamente orgullosos diciendo, miren, yo fui capaz de dejar el alcoholismo, y miran con desprecio a un borracho. Si no reemplazamos el pecado por algo que agrade a Dios, otro pecado va a tomar control en ese momento. Necesitamos desvestirnos y vestirnos de la justicia de Dios. Y finalmente, el tercer punto, en los puntos generales para
atacar nuestro pecado es considera las consecuencias de no matar el pecado. Número 3, para matar nuestro pecado, considera las consecuencias de no hacerlo. Considera las consecuencias de no hacerlo. La primera estrategia, ¿cuál es? Reconoce la gravedad. La segunda estrategia es ¿cuál? Toma medidas radicales. Y en tercer lugar, considera las consecuencias de no hacerlo. Considera las consecuencias. Un cristiano es un mortificador de pecado, podríamos decirlo. Miremos el versículo 43 y 48, fijándonos ahora en los números pares. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Y miren ahí, también el final de los impares. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí Jesucristo lo que está haciendo es como lanzar su última tabla de rescate en este sermón para nosotros. Es como una más, una advertencia más. ¿Saben quién fue la persona que más habló del infierno en las Escrituras? El Señor Jesucristo. Y yo creo que eso es lo más amoroso. Hoy en día se dice, no hablamos del infierno porque eso no es mostrar amor. Eso realmente es odiar a las personas. ¿Por qué Jesucristo habló tanto del infierno? Porque sabía que si no nos arrepentíamos y creíamos en Él, íbamos a ir a la condena eterna. Así que lo más amoroso que uno puede hacer por alguien es decirle, mira, seguir en ese patrón de vida te va a llevar a la condena eterna. Y el Señor Jesucristo ama a su pueblo, ama a su creación, y por eso fue el que más advirtió y dijo, si sigues en esta ruta, ese será tu destino. Y eso es completamente amoroso. ¿Ven cómo se ha distorsionado todo en este mundo? Las personas dicen, hablar del infierno es como algo no amoroso. Todo lo contrario, hablar del infierno es amor puro, porque es advertirle a las personas, aun cuando pueden hacer algo, que no vayan allá. Eso es amor de verdad. Jesucristo es amoroso y advierte, miren, el infierno es horrendo y no quiero que vayan allá. Arrepiéntanse y crean en mí y podrán escapar del juicio. Mejor es entrar en la vida que ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Te ha parecido difícil las medidas que tienes que tomar para abandonar tu pecado o lo que tienes que amputar? El punto de estos pasajes es que es más difícil entrar al fuego eterno. Eso es más difícil que tomar medidas radicales. Eso va a ser más duro. Y vamos a estar en este pasaje varias semanas como base, luchando contra nuestro pecado, pero unas observaciones finales acerca de esto. El infierno es un lugar de tormento y fuego continuo que no termina. Miren lo que dice el pasaje, el fuego no puede ser apagado, el gusano no muere, el fuego nunca se apaga. Y esta semana estaba hablando con mi hijo acerca de este pasaje y hablando del gusano y me decía, no, qué horrible, no quiero ir allá. Y me decía, quiero ir a la ciudad celestial. Y yo le decía, lo mismo quiero yo, pero es solo a través de Jesucristo. Es solo a través de Jesucristo. Y tal vez algunos de ustedes están ahí abrumados y realmente esta enseñanza y terminar con el infierno es como una presión más de parte de la palabra de Dios a decirles, arrepiéntete hoy y cree. Miren, el infierno es eterno y nunca se acaba y nunca se apaga. Pero ¿saben qué es una de las cosas más horribles del infierno? La conciencia de que en esta tierra un día Jesucristo nos advirtió que nos arrepintiéramos y creyéramos y que no lo hicimos. Y por la eternidad está recordando. Y es posible que algunos en la eternidad vayan a estar recordando el día de hoy, cuando el Señor les advirtió y les dijo, hoy puedes venir al reino de los cielos si te arrepientes y crees en Jesucristo. Pero algo de lo más terrible del infierno es esa conciencia eterna
de que tú viste la oportunidad y no te doblegaste ante Jesucristo, pero hoy es un día de gracia. Yo no sería un predicador del evangelio si termino el sermón acá y todos se van abrumados con su pecado. Quiero decirles algo: si ustedes confiesan su pecado hoy y suplican por salvación de todo corazón y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó al tercer día, y ustedes creen que eso es suficiente para su salvación, quiero decirles algo: no solamente pueden ser perdonados, sino que tienen las herramientas para luchar contra su pecado. Y lo que debería estar pasando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas en este momento sería suplicar: Señor, sálvame por favor, sálvame, perdóname de mi pecado. Y quiero terminar con las palabras de Jesucristo. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Otra expresión de Jesús: te es necesario nacer de nuevo. Otra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y finalmente, una de las palabras más impactantes que han salvado a muchas personas, y que ustedes escuchen, porque esto es lo que Jesucristo mismo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Escuche la voz de Jesucristo y venga y descanse en Él. Confiese su pecado y reciba la salvación que solo puede obtener en Jesucristo. Hoy es día de salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es como un espejo, Señor, que nos muestra que no estamos tan bien como pensábamos. Pero gracias porque la palabra no nos deja simplemente abrumados con el pecado, sino que nos recuerda que en Jesucristo hay perdón completo y salvación. Padre, yo te suplico que hoy estés escuchando la oración de pecadores que están suplicando para que tú los salves. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, rompe corazones de piedra y trae personas a la salvación el día de hoy. Escucha, Señor, el clamor de un pecador genuino que se arrepiente. Padre, y que haya fiesta en los cielos por pecadores que vienen al arrepentimiento, a la salvación. Señor, pero también te suplico que aquellos que ya estamos en ti, aquellos que ya hemos recibido la obra del Espíritu Santo en nosotros, podamos reconocer la gravedad de nuestro pecado, podamos tomar medidas radicales y que podamos recordar, Señor, que aunque ya no vamos al infierno, pues tenemos una gratitud eterna, porque allá es donde nosotros merecíamos ir, pero es a través de Jesucristo que seremos aceptados en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Amamos a Cristo, es nuestro tesoro, es nuestra perla de gran valor. Haz una obra en medio nuestro, Señor, y que tú seas glorificado. Amén.